también poder haber participado y a disposición para cualquier duda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a pedirle a nuestro colega, el doctor Julio Garay, si puede darse pantalla y voz para comenzar con la tercera charla sobre consumo de sustancias. Sí, ya estoy aquí. Julio, ¿estás por allí? ¿Me Te veo que escuchan? estás. Sí, bien, estoy con micrófono abierto y todo, ¿sí? Ahí estamos. ¿Me escuchan? Hola Julio, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Bueno, Jorge? pero estamos muy bien, así que ya te damos palabra y pantalla para que sigamos adelante con este módulo de consumos de sustancias. Así que yo me muteo y me escapo y vos manejás, como siempre, la charla. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Hoy va a ser, muy buenas tardes. Primero, este va a ser nuestro último encuentro. El tema que nos ocupa hoy está vinculado a cannabis sativa, con dos vertientes distintas. Una que es la utilización recreacional de esta sustancia, y es decir, de los principios activos de esta planta, y otra que es qué es lo que ocurre a nivel terapéutico. Y digo que este es un tema que, si bien tiene muchísimos años y hay mucha investigación sobre, principalmente sobre la parte de aspectos terapéuticos, también ha adquirido una gran relevancia en los últimos tiempos. Así que lo que vamos a hacer es hablar de este doble enfoque. En primer lugar, la voy a presentar a la doctora Elena Matthews, que es médica especialista en pediatría, es especialista universitaria en toxicología y que ha sido residente y jefa de residentes de nuestro Hospital Fernández, en la división de toxicología, donde también ha revistado. En este momento está trabajando en la unidad de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es además docente de la cátedra, la primera cátedra de toxicología de la UBA. Ella se va a ocupar de hablar un poco sobre lo que es el sistema endocannabinoide, lo que es la parte de toxicocinética, toxicodinamia, etcétera, para que después, en un segundo momento, lo presentemos al doctor Jorge Alonso, ¿sí? Así que, bueno, Elena, ya estás en posibilidades, ¿cómo estás? ¿Sí? Te agradezco tu presencia y ya estás en posibilidades de comenzar tu exposición. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, doctor Julio Garay, por su presentación y por su invitación a esta charla. Y bueno, como les comentaba el doctor, yo voy a hablarles un poco sobre los efectos de la marihuana, o sea, las acciones toxicológicas de los fitocannabinoides. Bien. Como bien mencionó el doctor, es un tema dual, ¿sí? Que tiene dos o más caras. Sabemos desde tiempos, digamos, inmemorables sobre los usos medicinales del cannabis, se reportan incluso desde la era precristiana, y sobre todo en las últimas décadas ha habido un vertiginoso avance en el conocimiento sobre los efectos terapéuticos o potenciales usos medicinales del cannabis, porque se avanzó muchísimo en lo que es la comprensión y el conocimiento del sistema endocannabinoide o sistema cannabinoide endógeno. Sin embargo, por otro lado, sabemos también que su uso recreacional es considerada y así está catalogada como una sustancia ilícita, ¿sí? Donde su uso recreacional está muy ampliamente difundido. Es la primera sustancia de abuso ilícita que se consume a nivel mundial, con un franco aumento en las últimas décadas, y produce un deterioro en múltiples esferas, ¿sí? Ya sea psiquiátrico, físico y social, en los pacientes consumidores, sobre todo cuando su inicio de consumo data de la temprana, digamos, pubertad o adolescencia, y su consumo es frecuente o diario.
Por eso es que todo esto ha llevado a grandes dificultades en separar, por un lado, los efectos psicotrópicos de los pacientes consumidores con un fin recreacional de los efectos terapéuticos. Como generalidades, entonces, es la primera sustancia de abuso ilícita más consumida a nivel mundial y la tercera sustancia de abuso si consideramos tanto las lícitas como las ilícitas, luego del tabaco y del alcohol. Se considera, según la OMS, que se ha registrado un aumento en su consumo en las 2 últimas décadas y la famosa Convención de las Naciones Unidas de 1961 la ha catalogado como una sustancia severamente peligrosa, potencialmente adictiva y sin utilidad terapéutica. Esa convención y otras que hubo anteriormente hicieron particularmente difícil el avance en el conocimiento sobre sus propiedades terapéuticas. Como reseña histórica, sabemos que es originaria de Asia Central, ¿sí? Los inicios de su utilización son difíciles de rastrear, incluso se consideran que se utiliza antes de la aparición de la escritura y se ha utilizado con distintos fines, como dijimos ya, los fines recreacionales, en rituales medicinales, religiosos y en la industria textil, dado el alto contenido de fibras vegetales que contiene la planta de cáñamo. Con respecto a los aspectos biológicos de la planta, sabemos que la especie es cannabis, que comprende principalmente las especies sativa e índica. Es una palabra de origen indoeuropeo que significa cáñamo, ¿sí? Y se trata, como ustedes saben, de un arbusto de hojas perennes, lobuladas, bastante llamativas, sin apenas exigencias del suelo para su cultivo. De hecho, es una planta muy propicia para la decontaminación de terrenos, por eso se habla incluso de la existencia de contaminantes como pesticidas y metales pesados, porque tiende a purificar los suelos. Es una planta que se considera dioica, o sea, con sus ejemplares macho y hembra la hembra es la que florece con mayor fortaleza, con una polinización rica en aceites esenciales y resinosos. Acá vemos algunas imágenes típicas de la hoja, ¿sí? Y el florecimiento que se denomina cogollo. Bien, con respecto a los componentes químicos, acá es bastante interesante y la literatura nos demuestra que se describen al menos 500 componentes químicos, ¿sí? Donde alrededor 60 de ellos, y cada vez, digamos que uno hace una revisión del tema, se van descubriendo nuevos fitocannabinoides, que son componentes que tienen una estructura cannabinoide, que es una estructura química carbocíclica de 21 carbonos, con 3 anillos químicos, ¿sí? Y a este grupo se los denomina fitocannabinoides, el sufijo fito de origen vegetal y cannabinoides que tienen esta estructura específica. Cuando hablemos de endocannabinoides, van a ser los cannabinoides de producción endógena, ¿sí? Por nuestro propio organismo. Y por otro lado tenemos componentes no cannabinoides, o sea que no tienen esta estructura y que tendrían una probable acción sinérgica en los efectos de los cannabinoides. Cannabinoides, entonces dijimos, fitocannabinoides, tenemos más de 60, los más estudiados hasta la fecha son por lo menos 2, ¿sí? El delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, por un lado el delta 9 THC y el CBD, ¿sí? Pero recuerden que existen muchos más. El THC es aquel que es de mayor potencia psicoactiva, es el cannabinoide más abundante, igualmente esto va a depender de la especie que se trate y de las formas de cultivo. Es agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, que ya vamos a ver que son los receptores específicos de los cannabinoides, y posee como efectos terapéuticos efectos demostrados antiinflamatorios, antieméticos, relajante muscular, analgésico y psicogénico, ¿sí? Cuando es el responsable incluso, ya me iba a meter en la parte medicinal, pero no, es el responsable de los efectos psicotrópicos que experimentan los pacientes cuando lo consumen de forma recreacional y es responsable también del desarrollo de dependencia y tolerancia, como ya vamos a ver. Con respecto al cannabidiol, el CBD actúa a través de una variedad de mecanismos, ¿sí? Si bien muchos autores describen que no posee propiedades psicoactivas, esto es un poco, digamos, controversial, porque si tenemos en cuenta que posee actividad
hipnosedante o relajante, eso es una actividad psicoactiva, pero a lo que apuntan principalmente cuando hablamos de que no tiene propiedades psicoactivas es que no produce este cuadro, digamos, psicogénico desagradable que puede experimentar el paciente, ¿sí? Por otro lado, bueno, tiene conocida acción antiinflamatoria, neuromoduladora, antipsicótica y antiepiléptica. Con respecto, digamos, a las diferencias toxicocinéticas según su forma de administración, esto es de un artículo canadiense bastante interesante, donde vemos por un lado que la forma de inhalación, que es, digamos, la vía inhalatoria, que es aquella que la más frecuentemente utilizada con su fin recreacional, es una vía donde el inicio de acción es muy rápido, ¿sí? En cuestión de segundos. Esto también tiene mucho que ver con la intensidad de la pitada y esto va a variar según la experiencia previa o no del sujeto al fumar cannabis. La biodisponibilidad es variable, pero siempre es mayor, por ejemplo, que en una vía oral, donde existen, digamos, múltiples obstáculos a nivel de la biodisponibilidad oral, y la duración de acción es de alrededor de 2 a 4 horas. Si consideramos un consumo mucoso, por ejemplo, a través de alimentos que se preparan, recetas que se preparan con cannabis, vemos que acá la biodisponibilidad está bastante supeditada, como bien dice ahí, biodisponibilidad reducida por efecto de la acidez gástrica, el metabolismo de primer paso hepático y por su acceso a la circulación enterohepática. Tenemos que saber que los cannabinoides son sustancias muy lipofílicas, entonces van a tener un gran volumen de distribución, una alta unión a proteínas plasmáticas, y la distribución va a ser sobre todo en tejidos ricos en grasa, como pulmón, hígado, glándula mamaria y placenta. Se va a depositar en tejido graso y eso le va a conllevar una semivida de eliminación prolongada. De hecho, en individuos que consumen asiduamente cannabis, puede pesquisarse, incluso puede presentarse en triage urinarios de orina positivos a un mes de interrumpido el consumo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el depósito en tejidos grasos que una vez suspendido el consumo se redistribuyen a nivel plasmático y se van eliminando en orina y por materia fecal. Bien, con respecto a su metabolismo, el metabolismo es principalmente hepático. Las enzimas involucradas son aquellas del citocromo P450, que oxida inicialmente al delta 9 tetrahidrocannabinol al 11-hidroxi-THC, que es un cannabinoide de mayor potencia. Estos metabolitos son eliminados ya sea de forma libre o conjugados con ácido glucurónico, y la eliminación es fecal y en menor proporción en orina. Con respecto al pasaje placentario, se vio que alcanza alrededor del 10% de los niveles maternos se alcanzan en el feto, de allí su importancia y el impacto que podría tener en el feto o en el recién nacido en el caso de efectuar lactancia materna. Con respecto al sistema cannabinoide endógeno o sistema endocannabinoide, vamos a hacer una breve presentación, ¿sí? Es un sistema más que interesante para estudiar, donde por un lado tenemos receptores específicos, CB1 y CB2, donde si nos ponemos simples podríamos decir que los receptores CB1 están sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pero esto no están, digamos, únicamente a dicho nivel, también están en la periferia, pero predominan en el sistema nervioso central en múltiples áreas que tienen que ver con, por ejemplo, los ganglios basales o en la corteza, de allí la importancia que van a tener en distintas funciones, y los receptores CB2 priman en células hematopoyéticas y a nivel de sistema inmune. Por otro lado, las funciones de este sistema endocannabinoide y de allí su interés como posibilidad terapéutica tiene que ver, por ejemplo, con la antinocicepción, con la coordinación motora, con la modulación del sistema inmune, el desarrollo neuronal, la proliferación celular, el control de las emociones y en procesos complejos como aprendizaje y memoria. Muchas de estas áreas
están afectadas con el consumo recreacional, sobre todo cuando como mencioné, se inicia en edades tempranas de la vida y tiene una frecuencia, digamos, asidua. Y por otro lado, también, como dijimos, es blanco de interés para los distintos investigadores por sus propiedades medicinales. El sistema cannabinoide en realidad es un sistema distinto a los sistemas de transmisión a los que estamos acostumbrados, donde tenemos receptores posinápticos que son estimulados por sustancias que son eliminadas o mejor dicho, liberadas por una neurona presináptica que se almacenan incluso en vesículas. Bueno, este sistema es distinto, ¿sí? ¿Y qué tiene de interesante? Que es un sistema neuromodulador, ¿sí? Y es de distribución retrógrada, o sea, el mecanismo de comunicación es retrógrado. Fíjense cómo tenemos, les marco acá con el puntero, la neurona presináptica, donde tenemos receptores, los receptores cannabinoides, sí que les estuve mencionando, CB1 y CB2, que están localizados en la neurona, en la membrana presináptica. ¿Sí? Acá ya la primera diferencia con la mayoría de los sistemas de transmisión que conocemos. Estos receptores van a ser estimulados ya sea por los fitocannabinoides que estuvimos mencionando o por los endocannabinoides, ¿sí? Que son la anandamida y el 2-acilglicerol, que haremos una breve mención. Esta estimulación lo que sirve es para avisarle, digamos, por así decirlo, a esta neurona de que ya sea deje de liberar un determinado neurotransmisor o continúe con dicha transmisión. Por eso es que el sistema endocannabinoide, y lo interesante de su estudio, es que es un modulador de otros sistemas, ¿sí? Con respecto a los ligandos endógenos que estábamos hablando, a los endocannabinoides, ¿sí? Son compuestos derivados del ácido araquidónico, no relacionados estructuralmente a los fitocannabinoides. Se conoce que no tienen actividad psicotrópica, ¿sí? Y son sintetizados en respuesta a estímulos específicos a partir de la membrana presináptica. La anandamida, que como dijimos es el endocannabinoide más conocido, más estudiado, tiene mayor afinidad por receptores CB1 y actúa incluso a nivel de otros receptores, no solamente los receptores CB1 y CB2. Ahora sí, metiéndonos de lleno en el uso recreativo de la marihuana y de sus efectos deleterios en la salud, podemos hablar, por un lado, de aspectos epidemiológicos, efectos agudos, efectos crónicos y el desarrollo de dependencia. Con respecto a los efectos agudos, sabemos que van a depender de múltiples factores. Esto va a ser la dosis, ¿sí? La concentración de THC, la forma de administración, como dijimos, si es inhalado o, digamos, fumado o por vía oral, por ejemplo, la personalidad y expectativas del sujeto, del usuario, y sobre todo también si tiene experiencias previas o no. No es lo mismo un debut en un adolescente, por ejemplo, que en un paciente ya adulto y que ha experimentado anteriormente con la sustancia. Es una sustancia alucinógena leve, que produce sensación de euforia y relajación inicialmente, y una desinhibición semejante a la producida por el etanol. Provoca también sequedad en boca y garganta, inyección conjuntival bastante característica y el aumento del apetito. Hay un estudio nacional hecho, por lo que tengo entendido, es el último realizado por la CEDRONAR en el año 2017, donde se hizo un relevamiento en la población de 12 a 65 años sobre el consumo de distintas sustancias psicoactivas, y lo que es interesante de este estudio es que se observó, por un lado, que entre el 2010 y el 2017 el consumo de cannabis creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres, siendo los varones y los jóvenes comprendidos entre los 18 y los 24 años los que presentan las mayores tasas de consumo, y alrededor de casi el 3% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió marihuana en el último mes. Esa sería la situación epidemiológica del año 2017 hasta ahora. Sin embargo, lo que se vio incluso el año 2020, ¿sí? Y, digamos, relacionado con la pandemia que nos está, digamos, atravesando, es que se ha reportado aumento de consumo de cannabis, tanto en adultos como en adolescentes.
Con respecto a los efectos adversos en la salud, ¿sí? Este es un estudio muy interesante dirigido por la doctora Nora Volkov, ¿sí? Donde se ven, por un lado, los efectos del uso a corto plazo y los efectos del uso a largo plazo. ¿Sí? Los más llamativos son, por un lado, a corto plazo se observa alteración de la memoria a corto plazo, ¿sí? Y esto va a repercutir en cuestiones básicas como aprendizaje y retención de información, alteración de la coordinación motora, como la habilidad para la conducción vehicular, alteración del juicio con, por ejemplo, riesgo de conductas sexuales de riesgo, y en dosis altas puede producir paranoia y psicosis, que ya vamos a hablar brevemente al respecto. Con respecto a los efectos a largo plazo, que son mayores y se inician en la adolescencia, como bien dijimos, puede producir en alrededor un 9% de los usuarios en general dependencia, ¿sí? Va a ser de un 17% si el inicio es en la adolescencia, y si el consumo es diario, el riesgo de dependencia es de un 25 a un 50%. Con respecto a alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central, esto está documentado, ya sea en estudios preclínicos hechos en animales embarazadas, y en pacientes adolescentes que sabemos que su neurodesarrollo está en marcha, también pueden producir distintas alteraciones. También se observó menor rendimiento escolar, alteraciones cognitivas como un menor coeficiente intelectual, si bien sabemos que todas estas variables son, digamos, multifactoriales. Entonces tienen que incluso evaluarse otras cuestiones. Hay un riesgo aumentado de desórdenes psiquiátricos y posible rol como puerta de entrada al consumo de otras sustancias, ¿sí? Con respecto a los efectos agudos, entonces, un efecto agudo frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada, sea el famoso ataque de pánico. Es muy común que veamos pacientes en guardia, sobre todo pacientes que son debutantes, o sea, que son consumidores por primera vez. Yo en mi práctica como pediatra he visto varios adolescentes con este trastorno en guardia, e incluso pacientes con un consumo ya, digamos, más habitual, que por ahí están atravesando una situación de estrés físico o emocional, donde puede presentarse esta intercurrencia, ¿sí? Por otro lado, se describe la famosa psicosis tóxica inducida. Se describe como con un consumo de altas dosis, y esto está también relacionado con un alto contenido de THC. Es un episodio agudo que se inicia durante el periodo de intoxicación y que debe remitir para considerarse que es una psicosis tóxica inducida en menos de un mes. Se caracteriza por la presencia de alucinaciones visuales y auditivas. Con respecto al rol del cannabis y en el impacto en la salud mental, este es un tema interesantísimo y muy amplio, ¿sí? Donde hay muchísimos estudios al respecto que les puedo facilitar, los que yo he ido leyendo a lo largo de mi carrera, y lo que se ve es que no se ha hallado una relación de causalidad directa entre consumo y alteraciones a largo plazo, pero sí existe un riesgo para aquellos pacientes consumidores habituales con cierta vulnerabilidad o predisposición, ¿sí? En quienes el consumo incrementa significativamente los riesgos de presentar trastornos mentales, particularmente psicóticos. Lo que sí están de acuerdo la mayoría de los autores es que tanto a menor edad de inicio y mayor cantidad y frecuencia de consumo, mayor es la probabilidad de presentar daños. Hay un modelo bastante interesante en la revista, hay un artículo de la revista Vertex de psiquiatría, que lo puedo compartir sin ninguna dificultad, donde habla bastante de esto y habla del modelo interacción sustancia individuo-ambiente, ¿sí? En las patologías y en las patologías mentales en particular, nunca debemos olvidar de esta interacción, donde se plantea que distintos trastornos a nivel, por ejemplo, de la urbanización, donde habita el paciente, circunstancias adversas como la migración, riesgos fetales y la introducción de una sustancia como el cannabis, podrían producir desregulaciones afectivas y dopaminérgicas que tengan como saliencia aberrante el desarrollo de psicosis, ¿sí? Esto está documentado en múltiples estudios de adecuada calidad metodológica.
Por otro lado, existen algunas controversias, seguramente se acuerdan de que se ha hablado bastante del síndrome amotivacional producido en los usuarios crónicos de cannabis. Ahí hay algunas controversias al respecto y lo que se plantea es que si bien no sería un síndrome específico, o sea, una entidad que podríamos adjudicar al consumo de cannabis, sí se lo interpreta más como una desregulación afectiva que tiene múltiples factores socioculturales y que podría, digamos, algunas de estas características estar presentes según el individuo tras el consumo diario o crónico de cannabis. Con respecto al efecto en otros órganos y sistemas, se observa, por ejemplo, los efectos cardiovasculares. Se conoce que la activación de los receptores CB1 son potenciadores de la enfermedad cardiometabólica, con aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y este estudio también hace bastante hincapié en los efectos opuestos de la actividad a nivel de los receptores CB1 y CB2, donde se vio que el agonismo de distintos cannabinoides a nivel de los receptores CB1 tendría una actividad de injuria, de aumento de la injuria tisular y efectos como la disfunción miocárdica y endotelial, y por otro lado, el agonismo a nivel de los receptores CB2 tendría un efecto contrario, con un efecto antiaterogénico, antifibrótico, y como incluso disminuyendo el estrés oxidativo y la injuria tisular. Con respecto a marihuana y pulmón, hay también múltiples estudios al respecto. Lo que se concluye es que es un irritante de la vía aérea con síntomas similares al que produce el tabaco, como tos, secreciones y falta de aire, que produce incluso que tras el cese del consumo hay una mejoría sintomática de este cuadro y se observa también una reducción de la respuesta inmunitaria a nivel pulmonar. También es mucho lo que se ha estudiado y discutido sobre el rol del cannabis y el cáncer pulmonar. Y si bien hasta la fecha los datos epidemiológicos son mixtos, no podemos olvidar que toda sustancia fumada libera sustancias, distintos hidrocarburos y sustancias, digamos, producidas por la misma pirrólisis, que son tóxicas para todo el árbol bronquial. Por eso es que se discute tanto, incluso hoy en día, si podríamos considerar el fumar cannabis como una vía de administración medicinal, ¿sí? Muchos autores acuerdan que no, porque el fumar cualquier sustancia produce, digamos, estas sustancias que pueden ser deleterias. Y con respecto particularmente a cannabis y cáncer pulmonar, lo que se vio es que algunos estudios señalan asociación, sin embargo, la misma tiende a desaparecer luego del ajuste con potenciales confundidores tales como tabaquismo. Es muy frecuente que los pacientes que consuman cannabis también consuman tabaco, de ahí la asociación. Bien, con respecto a cannabis y embarazo, ya vimos el rol que tiene el pasaje placentario de los cannabinoides y se observó, por ejemplo, en mujeres embarazadas, mayor riesgo de anemia en el embarazo, frecuente uso concomitante de otras sustancias de abuso, ¿sí? Y como riesgo neonatal se evidenció bajo peso al nacer, mayor requerimiento de ingreso a unidades de cuidados intensivos de los neonatos. Entonces, como puntos claves, me parece importante enfatizar en el impacto del consumo en poblaciones vulnerables, ¿sí? Sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes o púberes, ¿sí? Porque están en un periodo clave o crítico de su neurodesarrollo, incluso haciendo también hincapié en el consumo de pacientes embarazadas o lactantes. La percepción de riesgo por parte de la población, esto se ha ido modificando, incluso como lo mencionaba el doctor Garay, con el gran, digamos, interés que tiene la comunidad y la comunidad médica inclusive sobre el uso medicinal del cannabis, y esto lleva muchas veces a un efecto perjudicial, donde escuchamos conversaciones del tipo es una planta y no pasa nada. Entonces, digamos, la población y los jóvenes en particular
han tendido a bajar muchísimo su percepción de riesgo, ¿sí? La evidencia científica es importantísima tanto para conocer la aparición o el agravamiento de otras patologías, como vimos, por ejemplo, las enfermedades cardiometabólicas, y en nuestro rol como profesionales de la salud en informar siempre en base al conocimiento científico. No quise explayarme mucho porque estamos cortos de tiempo, así que bueno, muchas gracias por su atención. Tienen mi mail para cualquier consulta, inquietud o para que les facilite la información que les fui mostrando, y estoy abierta a preguntas o comentarios. Bien. Mira, te comento. No sé si voy leyendo parte de lo que está... Sí, en el chat aparecen algunas preguntas. ¿Sí? Sí. En relación a esto, hay una pregunta que me parece que va a ser más destinada al doctor Jorge Alonso sobre si hay estudios que avalen, digamos, su utilización en la epilepsia refractaria, ¿no? Me gustaría que el que se va a ocupar más de esta parte, sí. Acá nos preguntan si hay diferencia entre el cannabis y cannabis sintéticos. Sí, sí, sí. No, yo hice hincapié sobre todo en el fumar fitocannabinoides, ¿sí? Es una pregunta muy interesante porque existe también el consumo de cannabinoides sintéticos que produce en nuestro país, según tengo entendido, aún no hay reportes, pero sí a nivel de la literatura internacional, el consumo de cannabinoides sintéticos, por ejemplo, se denomina SPICE, ¿sí? Son un gran grupo heterogéneo de sustancias ilícitas que se comercializan como lo que denominamos drogas de diseño, drogas de síntesis, y que tienen efectos, digamos, muy, muy deleterios a nivel sobre todo de la esfera neurológica y de la salud mental, ¿sí? No tienen una estructura cannabinoide como la que estuvimos describiendo, ¿sí? Pero son potentes agonistas de los receptores CB1. Eso es algo que no mencioné, pero sí es muy interesante el aporte del compañero o compañera. Yo me acerco a la pantalla porque te digo, soy medio chicato para decirlo de forma súper técnica, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que habla también, que es la parte correspondiente a terapéutica, eso se lo vamos a dejar ya para el doctor Alonso. Acá dicen, ¿hasta cuánto tiempo después de la ingesta de cannabis se puede sospechar de psicosis tóxica inducida? Esto ya lo comentaste, sobre el tema de un mes, ¿sí? Y por otra parte... Perdón, y por otra parte nos preguntan algo que es interesante, dice, deterioro cognitivo de pacientes que han consumido toda la vida, dice, ¿qué debemos tener presentes como clínicos si recibimos pacientes con consumo medicinal de cannabis? ¿Cómo? Me perdí con lo último. Son dos preguntas distintas, ¿no? Sí. Una persona acá, Verónica, pregunta... algo así, ¿qué debemos tener presentes como clínicos si recibimos pacientes con consumo medicinal de cannabis? ¿Sí? Ahí la encontré la pregunta. Bien, sí, el consumo medicinal de cannabis también está reportado, si bien los efectos adversos con respecto a su uso medicinal, hay relativamente menos información que sobre sus usos medicinales en sí mismos, porque muchos de los estudios de efectos adversos, digamos, se desprende el conocimiento de los estudios que venimos hablando, que son poblaciones completamente diferentes. Sin embargo, en pacientes que reciben, como bien dice la compañera, con fines medicinales cannabis, también se ha reportado alteraciones cognitivas, ¿sí? Si bien se insiste mucho en realizar estudios de mayor seguimiento de este grupo de pacientes, precisamente
para cotejar los riesgos versus los beneficios, ¿sí? Pero se han observado alteraciones, sobre todo relacionadas más con la somnolencia, ¿sí? Mareos, es una de las cosas más frecuentes, y después hay efectos adversos más graves como disociación, trastornos psicóticos, ideación suicida, ¿sí? Pero bueno, es algo que todavía hay que estudiar mucho al respecto y hacer una farmacovigilancia muy activa en aquellos pacientes que reciben cannabis con fines medicinales. Sí, perdón, yo diría acá, perdón que mi intervención, pero yo diría acá lo siguiente. Primero hay que ver qué es lo que recibe la gente, y esto lo va a hablar bastante bien seguramente Jorge Alonso, y qué es lo que recibe la gente como sustancia y qué cantidad de principio activo tiene, tanto del cannabidiol como también de THC, cómo se hizo el proceso, si esta sustancia que está recibiendo realmente tiene un control fitosanitario adecuado o no. Entonces, hay que tener ciertas precauciones a no hablar demasiado a la ligera al respecto, porque también dependerá para qué fue indicada, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de aspectos en este sentido, y siempre, para cualquier sustancia que nosotros estemos como agentes de salud indicando, siempre repercute sobre una serie de actividades, tanto de la estructura de personalidad del individuo, de sus características y de las características del entorno. No hay que perder nunca de vista esto, porque hay ciertas sustancias que tienen, y entre ellas la marihuana, inclusive con fines recreacionales, hemos visto, por ejemplo, 3 personas que han estado consumiendo aparentemente la misma cantidad, o por lo menos se han armado los mismos cigarrillos de marihuana, y han tenido diferentes formas de presentación, inclusive algunos nada, y otros han tenido un trastorno que remedaba mucho trastorno psicótico, ¿no? Así sí, que... se describe, por así decirlo, que en muchos pacientes sería como la última gota que le faltó al vaso para desarrollar un trastorno psicótico, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen su base genética, por ejemplo, para desarrollar una enfermedad como la esquizofrenia, pero sabemos que también tiene que haber factores ambientales, donde, por ejemplo, el cannabis es protagonista para el desarrollo, ¿sí? O sea, pacientes que por ahí tienen factores genéticos a favor, pero no lo desarrollan porque tienen un entorno más favorable, ¿sí? Y otros pacientes donde no solo una sustancia, sino otras cuestiones, ¿sí? Sociales, culturales y económicas que puede propenderlos a desarrollar. Después había otro compañero que mencionaba sobre los efectos cognitivos en el consumo, digamos, de toda la vida, ¿sí? Eso, si bien está discutido, pero nuevamente tenemos que tener en cuenta otros factores relacionados. Se observa y se vio en distintos estudios que produce deterioro cognitivo cuando se consume de forma frecuente y cuando el inicio de consumo también es en edades tempranas. Muchas veces este deterioro es puede estar incluso subdiagnosticado, o el paciente tener, por ejemplo, olvidos frecuentes o dificultades en la planificación o en la estructuración de ideas, y muchas veces al hacer estudios más específicos como pruebas cognitivas al respecto se pueden ver algunas alteraciones. Obviamente no va a ser lo mismo un paciente que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas que uno que no lo tiene. Eso lamentablemente es así porque obviamente todas estas cuestiones juegan un rol en lo que es nuestro desarrollo cognitivo, ¿sí? Eso me parece... La otra pregunta ya es más para Jorge Alonso, ¿sí? Que habla sobre la titulación, etcétera, etcétera, así que eso se lo dejamos a Jorge Alonso. Bueno, yo diría que por ahora, ya que vos le facilitaste tu mail y la posibilidad de que se conecte, yo diría que, bueno, te agradezco y le damos paso al video que va a presentar Natalia, que es el doctor Jorge Alonso, ¿sí? Así que bueno, nos estaremos viendo en la cátedra en algún otro lugar seguramente. Bueno, muchas gracias, Julio, y